Marcela, le presento a mi jefe, Jorge Antonio Vega. Mucho gusto. Mucho gusto. Qué alegría verlo. Fue el director de Caracol, tal vez en los años 60. En dos oportunidades. La primera vez en la década de los años 50, tal vez en 55 fue la primera vez. Correcto. Que fui director de Caracol. Y luego cuando yo estaba en 6 AM, que ya era... Y luego cuando regresé a Caracol, sí, a 6 AM, 9 AM, exactamente, me volvieron a nombrar director por una excesiva confianza en mí. ¿Qué tal la voz? ¿Qué tal la voz que tiene? Y es que no le tocó a usted la hora Phillips. No, no me tocó. La presentación de todos los grandes artistas y la lectura de Jorge Antonio. La seriedad con que se asumía un Última Hora Caracol. Sí. Leer ese noticiario, como ustedes decían, era un privilegio único, ¿no? Las grandes voces solo lo podían hacer. Mire, eso de las noticias tiene para mí un encanto de historia sensacional. Primero porque cuando aprendí a leer, mi padre me enseñó a leer, me exigía que no leyera, sino que interpretara, que cada palabra tenía su propio sentido, que por ejemplo, amor no se podía decir de mal genio. Sí, en fin, que cada palabra, y es cierto. Y entonces, en ese sentido, pues yo apliqué para mi vida el concepto de la lectura interpretativa. Maestro, hoy estamos aquí alrededor de un amigo que trabajó con usted y que era mucho menor que usted, sin embargo se nos fue, pero dejó una huella muy interesante. Por eso quiero que volvamos a la Caracol suya. Transmite Caracol, primera cadena radial colombiana. La Compañía Colombiana de Tejidos S.A. Coltejer presentó el noticiero Caracol Última Hora. Servicios internacionales de Associated Press y France Press y nacionales de Noticias Caracol. 3 emisiones del lunes a sábado a las 7:15 de la mañana, 1:15 del mediodía y 7:15 de la noche. Los domingos a las 7:15 de la mañana y 1:15 del mediodía. Noticias Caracol. Última Hora informa. Noticias Caracol. Última Hora informa. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo, sus emisoras Caracol en Bogotá. Estas son sus emisoras Nuevo Mundo en Bogotá, La Voz de Antioquia en Medellín, La Voz del Río Cauca en Cali, sus emisoras Caracol, primera cadena radial colombiana. Y podríamos seguir con la nostalgia, pero quería emocionarlo porque... la cantidad de recuerdos que se me acumularon en este instante acá en esta cabeza. ¿Qué nombre se le viene? Armando Osorio. Me acordé de Germán Delgado Morales, que era el director de noticias de emisoras Nuevo Mundo cuando yo llegué ahí en enero de 1953. Imagínese usted, no había llegado la televisión todavía en el 53. y llegué allá vea, hubo un crimen en Bogotá que se llamó el crimen de Teresita Buitrago la Descuartizada. Se acusó de ese crimen a su amante, un italiano que se llamaba Angelo Lamarca. Eso ocupaba las páginas de los periódicos y todos los días era la información de semejante hecho por allá en el año
49, por ahí sería, 48, 49. Cuando llegó el momento del juicio, el juez, el fiscal, el defensor, yo me atreví a transmitir eso por La Voz de Colombia. Yo en ese tiempo era director de la emisora La Voz de Colombia. Y entonces transmití. Y eso fue considerado un atrevimiento bárbaro, transmitir el proceso de un crimen a través de la radio. Cuando La Voz de Colombia a las 6 de la tarde todos los días transmitía el Santísimo Rosario. Yo dije, bueno, pero eso es a las 6 y esto es a las 7, es otra cosa. Eso fue comentado con tanto interés por los periódicos y por el ambiente, que pues yo fui a donde Fernando Londoño Henao, que era el presidente de Emisoras Nuevo Mundo, la naciente Caracol todavía. Y le dije, yo soy Jorge Antonio Vega, yo me atreví a transmitir el proceso de Angelo Lamarca, y así como ese atrevimiento tengo muchas más en la cabeza para la radio. Y me dijo, ¿y qué? ¿Le quiero trabajar con usted? Eso es todo. Y me recibió, y al poquito tiempo me nombró director de la emisora, por ese afán de creatividad, sí, de los contenidos. Hablemos de las voces que acabamos de escuchar. Posterior a Cañavera, a semejante voz que tenía Julián Ospina. Ah, caramba. Sí. Que eso era impresionante, ¿no? Juan Clímaco también tenía muy buena voz. No, y este muchacho que acaba de fallecer también, Álvaro Uribe González, ayer también tiene una voz llamó. Y la voz de un amigo mío que lo tengo aquí enfrente, las voces naturales, que son voces preciosas. Naturales, sin porque necesidad. Hablan así. Estaba Armando Osorio, estaba Eucario Bermúdez, estaba Eduardo Aponte, era Última Hora, ¿no? Estaba Julio Nieto Bernal. Ah, caramba. Estaba Otto. Bueno, estaban todos sus pupilos. Sí. Unos tipos impresionantes. Y ahí estaba... Y alternaba yo también por las noches en turnos de esos castigadores con Julio E. Sánchez Vanegas. Bueno, pero y ahí después había Chupe, ¿no? Sí, claro. Sí. Carlos Pinzón, en fin. De la radio vieja. La radio de siempre. Había un señor que yo lo admiraba tanto por la capacidad creativa que tenía. Se llamaba Luis Betancourt Tolosa. Claro. Maestro. Creativo. Maestro de muchos. Jorge Antonio, y en ese grupo de gente surgió un muchachito bajito que lo trajo Julio Nieto de Bucaramanga, se lo presentó a Fernando Londoño y comenzaron a promover locuras en la radio juvenil. Su nombre, Alfonso Lizarazo.